Amén. Dios les bendiga. ¿Cuántos se gozaron el sábado? Amén. Amén. ¿Cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? Amén. Amén. Pudimos nosotros experimentar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo el día sábado. Así es de que los que están en Spotify y en las diferentes plataformas, queremos decirles que son parte de esta familia, que se activen a través de las redes sociales a seguir cada uno de los episodios y que profundicen junto con nosotros lo que es la estructura del Evangelio del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a hablar acerca de los deseos del mundo y los deseos de la carne. Los deseos del mundo y los deseos de la carne. Esta es una introducción para estos temas que se llaman tentación y compañerismo. Atención, vamos a hablar de la tentación y el compañerismo. Esta es la introducción, pero esta introducción se llama los deseos del mundo y los deseos de la carne. Yo creo que todos los que estamos aquí o las personas que nos escuchan en las redes sociales se han preguntado alguna vez: ¿cómo puedo dejar de pecar? ¿Cómo dejo de pecar? Porque aunque yo ya recibí a Cristo, hay veces que me da tanto coraje, o hay veces que tengo un sentimiento que no es correcto, y cuando voy al Nuevo Testamento me doy cuenta que es pecado. Entonces, ¿cómo poder dejar de pecar? Hay personas que dicen: es que no puedo. Este mensaje es para esas personas y para aquellos que desean también ministrar verdades bíblicas a otros. Atención, este estudio es para conocer el secreto de dejar de pecar, pero a lo mejor usted dice: yo estoy bien en comunión con Dios, yo no estoy batallando. Bueno, es para que usted le enseñe a otros a dejar de pecar. Amén. ¿Estamos en un mismo sentir? Bien, pues vamos a iniciar. Fíjese que Satanás ataca al cristiano como individuo, en su mayoría a través de tentaciones. Él enfoca ese ataque en dos áreas. Mire, el enemigo enfoca su ataque en dos áreas. Número uno, con los deseos del mundo. Y número dos, con los deseos de la carne. Ahí es donde el enemigo trae tentaciones. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de pecado y tentación? ¿Ok? El pecado es la acción de pecar, y la tentación son los pensamientos y emociones que vienen a tu mente o a tus sentimientos para llevarte a pecar. Entonces, el secreto es: ¿cómo puedo vencer el pecado o cómo puedo dejar de pecar? La respuesta es venciendo la tentación. Porque si yo venzo esas emociones y esos pensamientos que pasan en mi mente o en mis sentires, entonces si yo venzo la tentación, voy a vencer el pecado en automático. Entonces hay personas que se la pasan pensando en cómo dejar de pecar, cómo dejo de pecar, cómo dejo de pecar, cuando en realidad tenemos que concentrarnos en distinguir esas tentaciones y poder vencer esas tentaciones. Ahora, es muy fácil vencer una tentación. La Biblia dice que nosotros resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Resistir, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Van a seguir ahí esos pensamientos o esas emociones, pero tú tienes que estar firme, resistir. La Biblia nos enseña que nosotros podemos resistir con la armadura de Dios. Amén. Que ese sería otro tema, pero hay que mencionarlo hoy en esta introducción. Para resistir al diablo es la armadura de Dios. Hay personas que dicen que la armadura de Dios es para ser un guerrero espiritual. No. La armadura de Dios es para resistir al enemigo, ¿ok? Es para hacerlo retroceder, es para defendernos, es un arma defensiva, ¿ok? La armadura de Dios es el arma defensiva. Y la Biblia también habla de las armas de nuestra milicia. Las armas de nuestra milicia son ofensivas. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia son para la destrucción de fortalezas. O sea, para guerra espiritual es las armas de nuestra milicia. Otra vez, la armadura de Dios es para resistir al enemigo. Amén. La armadura de Dios es un arma defensiva.
es para defenderme de los dardos de fuego que Él manda. Por eso hay un escudo, por eso tenemos también una espada, es para defendernos. Cuando el enemigo nos ataca, tenemos con qué defendernos. Pero las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué quiere decir? Esas son armas ofensivas. Esas son para que vayamos a atacar nosotros el reino de las tinieblas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, acabamos de ver que el enemigo nos ataca con tentaciones. ¿Ok? ¿El enemigo te ataca con pecados? No, te ataca con tentaciones. Ahí usted va a comprender cómo Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ok? Por eso el enemigo no puede hacerte pecar de inmediato como lo hacía antes. Ahora él solo lo que puede hacer es ponerte tentaciones para que caigas en pecado. ¿Ok? Ahora dijimos que son los deseos del mundo. Número 1, los deseos del mundo. Él va a procurar tener al creyente para que sea absorbido por el sistema de este mundo. ¿Qué es lo más importante en este mundo? El dinero. Entonces la primera tentación o los deseos de este mundo tienen relación con las finanzas, con el dinero, con el tener un mejor carro, una ropa de marca, ese tipo de cosas. Son las cosas del mundo. Tener dinero para ir a tomar, son del mundo eso. Y los deseos de la carne es el número 2. Ahí en los deseos de la carne, ahí sí estamos hablando de adulterio, de fornicación, de envidias, de celos, de contiendas, de vanagloria, de orgullo, de soberbia. Esos son los deseos de la carne. Entonces fíjese, la carne está deseando placeres. Amén. Pero también en los deseos del mundo es el dinero, el poder. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos cómo el enemigo ataca con los deseos de este mundo y los deseos de la carne. Ahora, a través de la obra de Cristo sobre la cruz, el verdadero cristiano es liberado de los resultados del pecado y del poder del pecado, pero continúa viviendo en un cuerpo físico que está sujeto a los apetitos y deseos naturales o carnales. Y Satanás va a utilizar esos apetitos para tratar de que los cristianos le otorguemos una mayor importancia a esos impulsos que él está generando a través de las tentaciones. Ahora, ¿cuál fue la victoria original de Satanás? Porque antes de que el Señor Jesucristo tuviera la victoria y nos la otorgara a nosotros, primero el enemigo tuvo una victoria. Y esa victoria de Satanás la encontramos en Génesis 3:6. Fue en las áreas del mundo y de la carne que Satanás ganó la victoria original en la tentación contra la primer pareja de Adán y Eva. Ahí fue donde él ganó su primer batalla chiquita, pero que trajo consecuencias. En Génesis 3:6 dice así en el nombre de Jesús: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Usted que tiene ahí su Biblia o que tiene ya anotado esta porción bíblica, quiero que preste atención a esto. Vamos a marcar lo siguiente. Dice: y vio la mujer que el árbol era, y vamos a subrayar, bueno para comer. Y luego dice: y que era agradable a los ojos. Vamos a subrayar, agradable a los ojos. Y luego dice: y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Vamos a poner, para alcanzar sabiduría. Amén. ¿Estamos todos juntos? Bien. Ahora quiero que me acompañe a Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice así en el nombre del Señor Jesús: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Génesis 3:6 en Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, y vamos a subrayar, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos dos porciones bíblicas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento, que nos está hablando de, mire, bueno para los ojos, bueno para comer, son los deseos de la carne. Agradable a los ojos, son los deseos de los ojos. Para alcanzar sabiduría, está hablando de la vanagloria de la vida. Miren nada más, así como trabajaba el enemigo en el Antiguo Testamento, sigue operando hoy en día en esas tres áreas: deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Lo que es bueno para comer, lo que es agradable a los ojos, y siempre juega con ponerte o hacerte sentir que estés en una posición más alta de orgullo o de soberbia o de vanagloria. Aquí vemos en Génesis 3:6 la tentación de Eva con este versículo, pero también estamos viendo cómo el enemigo quiere atacar al ser humano a través de estas áreas. Amén. Ahora, ya que subrayamos estas porciones bíblicas, yo lo voy a invitar a que me acompañe igual, Primera de Juan 2:16, pero lo vamos a ver en la traducción del lenguaje actual, porque nos va a dar otra perspectiva más clara. Primera de Juan 2:16 en la traducción del lenguaje actual dice: y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Y en la traducción del lenguaje actual dice: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer las riquezas. Yo glorifico a Dios porque Él nos está enseñando cómo vencer la tentación y cómo obtener la victoria sobre el pecado. Y no nada más del pecado, sino de las tentaciones. Y eso nos va a llevar a tener una vida en libertad en Cristo completamente. En el hebreo, en el griego, el Nuevo Testamento está en griego, y en el griego donde dice los malos deseos, o donde dice los deseos de la carne, dice en realidad epitumía, que está aquí, epitumía sarx, que ya lo vimos, que quiere decir lujuria de la carne. ¿Ok? Si nos vamos al original, ¿qué es lo que dice tal cual la Biblia? Dice que porque todo lo que hay en el mundo son lujuria de la carne, y luego dice epitumía oftalmos, que quiere decir lujuria de los ojos, lujuria de la carne, lujuria de los ojos. Y luego dice alazoneia biografías, que es orgullo de la vida. Así es como dice exactamente la Biblia: lujuria de la carne, lujuria de los ojos y orgullo de la vida, en el original. Entonces el enemigo, si usted se da cuenta, las primeras dos áreas que trabaja es la carne y los ojos como sentido. La carne y los ojos, y tiene que ver siempre con la lujuria. ¿Estamos todos juntos? Amén. Entonces está él, lo primero que hace es movernos en el área sensual o sexual, primero en la carne, y lo hace a través de los ojos, moviendo deseos impuros, deseos malos. Y luego ya la otra área, que es orgullo de la vida, aquí ya está hablando del deseo
de dineros, del deseo de las cosas materiales. Ya está hablándonos de las envidias, de todo ese tipo de cosas. Pero yo quiero que preste mucha atención en que lo que está haciendo el enemigo es atacar dos áreas muy sensibles en todo ser humano: los dineros y lo que es el placer íntimo. Así ataca. Ahí empiezan las tentaciones. Ahí es donde el enemigo empieza a lanzar lo que dice la Biblia, que son dardos de fuego. Los dardos de fuego son tentaciones, porque Él es lo único que puede hacer. Mire, a usted Dios le dio una espada, que es la palabra, y la espada es para luchar cuerpo a cuerpo. El diablo no tiene una espada. El diablo solo tiene dardos de fuego para atacarte así de lejecitos y a ver si te da. Él la lanza y si tú la recibes, ya pegó. Por eso es que hay que estar alerta ante estas tentaciones, ante estos dardos de fuego. Ahora, el Señor Jesucristo también fue tentado. Dice la Biblia que Él no pecó. Él nunca pecó. Porque ahora se encuentra uno en redes sociales cada cosa. Acabo de escuchar una predicación de alguien muy conocido que dice: Jesús pecó, fue un pecador. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Él nunca pecó. Él no pecó. Sí fue tentado, recibió tentaciones, y lo vamos a ver hoy, pero no pecó, porque Él se supo defender. Él supo usar la armadura que Dios le había dado, la espada, la palabra. Él luchó cuerpo a cuerpo cuando el diablo le andaba aventando flechitas. ¿Dónde viene esta confrontación? Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Dice así en el nombre del Señor Jesús: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. ¿A quién llenó Dios con su poder? A Jesús. Amén. Pero también diga: y también lo hizo conmigo el sábado. Amén. Entonces, ¿a quién llenó Dios con su poder? A mí, así como a Jesús, también a mí. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Dice: ahí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Póngala ahí, trampas son tentaciones. Al mismo Jesús el diablo estuvo insistiendo. ¿Cuánto tiempo? 40 días. Dice: y todo ese tiempo Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, dice ahí la escritura, Jesús sintió hambre. Dice: entonces el diablo le dijo. ¿Qué quiere decir? El diablo se le presentó a Jesús y dice que le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ordena esas piedras que se conviertan en pan. Fíjese lo que pasó. Jesús le contestó. Fíjese lo que le contestó Jesús. La Biblia dice: no de pan, o no solo de pan vivirá el hombre. ¿Con qué le respondió? Con la escritura, con la espada, con la palabra. Y luego dice: después el diablo, fíjese, todavía le dijo eso, le contestó con la palabra y dijo: va la flecha número 2, el dardo de fuego número 2. Y le dijo, dice, lo llevó a un lugar alto, o sea, lo trasladó a un lugar alto. Y desde ahí, dice, en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo: todos estos países me los dieron a mí,
y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. ¿Qué cree que Jesús le respondió? Ahí viene la escritura. Le dijo: la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Otro dardo de fuego apagado por la espada de la palabra. Otra tentación derrotada. Y si no hubo tentación, no hubo pecado. Finalmente, dice, el diablo lo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta, pero ahora del templo. Dice, y ahí le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, tírate desde aquí. Pues la Biblia dice, fíjese, ¿ahora qué usó el diablo? Ahora usó la misma palabra. Ya no agarró los dardos, ahora sí se fue cuerpo a cuerpo. Y le dijo: ándale, aviéntate. Porque la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán, para que no te lastimes tus pies contra ninguna piedra. Ándale, aviéntate. Y Jesús le contestó, la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Y dice, el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él. Pero dice ahí, por algún tiempo. Eso quiere decir que el enemigo no dejó de insistir. Siguió intentando que Jesús pecara, pero la Biblia dice que Jesús no pecó. Yo creo que en algún momento Dios va a decir, y a partir de que ellos supieron usar su espada, usar la palabra, el cuate ya no pecó. Y cuando la hermana Panchis usó la palabra de Dios, no nada más no pecó, venció la tentación. Constantemente. Imagínense que Dios diga de sus hijos, de nuestros hijos: estos niños nunca pecaron así como Jesús. Ahora la Biblia dice que todos somos pecadores. Si no hay arrepentimiento, todos son pecadores. Pero si hay arrepentimiento, yo me aparté de eso y estoy en una búsqueda constante de Dios y venzo la tentación con la palabra de Dios, Dios va a decir: este es verdaderamente mi hijo. Tiene el ADN de Jesús porque actúa como Él, actúa como ella, como Él. Ahora, también eso lo va a decir de ustedes, mujeres. Por eso digo ella, porque ustedes pueden decir: bueno, eso pasó con Jesús y eso pasó entre el enemigo y Jesús. Pero así como los gentiles fuimos colocados o fuimos injertados con el pueblo judío, Dios le dio también victoria a la mujer. Después encontramos en la Biblia mujeres que servían a Dios, y no nada más servían a Dios, patrocinaban las cruzadas evangelísticas de los discípulos. Tenían un papel, una posición importante las mujeres, no solo de servir a los platos y de barrer, sino de ser parte del reino. Ahora, Lucas 4, 1 al 13, también encontramos, y dice: las piedras en pan. ¿Se dio cuenta? Fue el primer dardo. Las piedras en pan también son los deseos de la carne. Por eso le hago esta comparativa aquí en el pintarrón, para que en su mente y en su corazón caiga la palabra como debe de caer. También Jesús vivió esta estructura. Mire, las piedras en pan, los deseos de la carne. Los reinos del mundo, cuando le dijo: mira, todo esto yo se lo doy a quien yo quiera, si me adoras. Los reinos del mundo, ¿qué son? Los deseos de los ojos. Y el pináculo del templo, cuando le decía: lánzate, ándale, quiso usar la vanagloria de la vida, porque quiso usar la misma palabra para decirle a Jesús: ándale, pues tú eres el Todopoderoso, tú dices que eres Dios, aviéntate y no te pasa nada. Quiso tentarlo para que en el corazón de Jesús cayera el decir: sí, porque pues yo soy el mero hijo de Dios, me aviento para que veas quién soy.
¿Se da cuenta? Trató de usar el orgullo, pero Jesús no tenía orgullo. Y si comparamos todo lo que hemos visto hasta este momento, aquí tenemos una tablita, Génesis 3:6. Vamos a recordar que en Génesis 3:6 encontramos donde dice: bueno para comer, agradable a la vista, codiciable para obtener sabiduría. Amén. Al frente tenemos 1 de Juan 2:16, donde ya estoy combinando Reina Valera con traducción del lenguaje actual y con el original. Entonces encontramos que dice Génesis 3:6, bueno para comer, y en el Nuevo Testamento dice los deseos de la carne, los malos deseos, la lujuria. Y luego encontramos agradable a la vista, los deseos de los ojos, ambición de tener todo lo que vemos, lujuria. Y al final, codicia para obtener sabiduría, es la vanagloria de la vida, orgullo de poseer riquezas, orgullo. Esto es lo que el enemigo ha usado por siglos contra la creación de Dios. Tú y yo somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Y si el enemigo, Adán y a Eva, y si el enemigo a los discípulos, y si el enemigo al mismo Dios en la tierra, a Jesús, lo atacó con los deseos del mundo y los deseos de la carne, ¿con qué cree usted que el enemigo va a lanzar tentaciones hacia nosotros? ¿Dónde nos va a querer pegar a nosotros? Igual, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida. Entonces, para no pecar, ¿qué tengo que cuidar? Para no pecar tengo que vencer la tentación. Y la tentación la voy a vencer vigilando estas áreas. Primero, ¿por qué voy a vigilar? Vigilar quiere decir voy a estar atento. Y voy a estudiar versículos bíblicos que tengan que ver con los deseos de la carne, con malos deseos, con lujuria, con deseos de los ojos, con ambición de tener todo lo que vemos, con la vanagloria de la vida, con el orgullo, con el deseo de poseer riquezas para tener poder y ser importantes. Porque si nosotros estudiamos la palabra de Dios y tenemos y comprendemos esto, es como si afiláramos la espada. Y luego cuando el enemigo venga, así como con Jesús, a ponerte en la mente, pues si me adoras, yo te puedo dar riquezas, ¿qué le dirías? Tengo que responderle con la palabra. Por eso tengo que conocer con la palabra de Dios. Y no de solo pan vivirá el hombre. Y en nuestro idioma es como usted lo está comprendiendo aquí. La palabra de Dios dice que los deseos de la carne, todos los malos deseos, la lujuria, no son de Él y yo soy de Cristo. Y la palabra de Dios dice que yo soy un hijo de Dios, heredero y coheredero. Tengo la misma sangre del Señor Jesucristo. Así es de que retrocede, diablo miserable, en el nombre de Jesús. Porque los deseos de la carne y los malos deseos no son parte de mí. Y eso es algo que usted tiene que comprender. Eso, si a usted le está pasando, o a los que a usted les predique, eso les está pasando, lo primero tenemos que hacer es que ellos comprendan que en nosotros, los que somos hijos de Dios, los deseos de la carne y los malos deseos ya no es algo que tenemos dentro. Son dardos del enemigo. Iba a decir, le está echando la culpa al diablo, el pastor, de todo. Es lo que estamos viendo que dice la Escritura. Y si hubiere pecado en nosotros, fíjese,
Y si en realidad, genéticamente o generacionalmente, allí hay una semilla de adulterio, o hay una semilla de fornicación, o de pornografía, o cualquier otro mugrero de los que hay, aún si hubiera eso, usted puede vencer la tentación con la palabra de Dios. Usted puede vencer esos ataques con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como cristianos leamos la palabra, estudiemos la palabra, oremos. Pero también es importante que eso se lo transmitan a sus hijos. Que usted, así como muchas personas les cuentan cuentos de Santo Clauses y de cuanta cosa, o creen más fácil los niños en los fantasmas ahora y en los ovnis. ¿Por qué usted no le cuenta las verdades bíblicas que existen? El evangelio del Señor Jesucristo es verdad. Sí, hijo. Y la misma Biblia habla de seres extraterrestres que vienen del exterior de la tierra. La palabra extraterrestre habla de alguien que viene del exterior. Y el Señor Jesucristo vino del exterior porque dijo: yo no soy de este mundo. Porque Él pertenecía al reino de los cielos, un lugar físico, de donde Dios bajaba y visitaba a Abraham. Sí, hijo, sí, hija. Dios visitó a hombres de la Biblia, a hombres de Dios, los visitó físicamente. Y ahora usted, pero es que los religiosos dicen que el Señor es espíritu solamente. A ver, ¿ya usted aprendió la semana pasada? Sí, Dios es el Espíritu Santo y por eso está en todo lugar. Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sí, y actualmente aquí, en todo lugar, está Dios, porque está su Espíritu Santo. Sí, pero Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí, pero Dios y su Hijo están en su trono y nosotros estamos juntamente con ellos. Amén. Denle una ofrenda de alabanza al Señor en esta tarde. Y a ti que nos estás escuchando, te invitamos a que escuches los siguientes 2 episodios. Los siguientes 2 episodios vamos a hablar de la tentación, específicamente sobre la tentación. Vamos a ver la victoria continua del cristiano. Eso es muy importante. Vamos a ver la victoria continua del cristiano. ¿Cómo vencer la tentación? Vamos a ver a detalle algunas armas que el enemigo usa para que usted sepa cómo obrar, cómo orar. Y le voy a dar las citas bíblicas para que usted se defienda con la palabra de Dios, que usted resista al diablo con la palabra de Dios. Y el siguiente episodio vamos a hablar de compañerismo, de coinonía, de lo que desató el avivamiento con los discípulos del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.